palabra, ¿no? Va a ser un momento muy especial, un momento muy, muy bueno, rico de enseñanza. Entonces, si usted está con su lapicero, su cuaderno cerca, para tomar nota, porque va a ser muy, 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 muy bueno. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a empezar orando. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, queremos darte las gracias, Señor, en esta noche, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor, que es la verdad. Gracias te damos, Señor, por la enseñanza que vamos a recibir. Te damos gracias, Señor, y declaramos que nuestro corazón está abierto, Señor, para aprender lo que tú tienes para hablar con nosotros, Señor, acerca del bautismo, de bautismos, Señor. Y te damos gracias, Señor, por esa enseñanza que vamos a tomar en esta noche. Que usted pueda bendecir a cada hermanito, Señor, que va a escuchar, a aquellos, Señor, que todavía aún no ha entrado, pero sí va a empezar a escuchar, Padre, acerca de bautismos. Y esta noche, Señor, es una noche especial. Te damos las gracias por el Espíritu Santo que está con nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, por esta maravillosa enseñanza y por cada hermano que aquí está con nosotros, aquellos que están en la casa y van a escuchar en este momento, Padre, estas prédicas, Señor, que ellos puedan ser ricamente bendecidos, Señor, y dudas sean quitadas, Señor, en nombre de Jesús, y ellos sean llenos del conocimiento de tu voluntad, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Gloria a Dios. Esta es más una enseñanza de nuestro discipulado, verbo en la casa, ¿no? Entonces, tome su cuaderno, su lapicero, su Biblia tenga cerca de usted, conecte su corazón con la palabra, porque lo que usted va a recibir no es de nosotros, sino es de la palabra de Dios. Amén. Amén, amén. Gracias, Katia, gracias por esa introducción tan necesaria. Estoy poniendo aquí un fondito musical para mí. Gracias a Dios. Y mientras tanto, entonces, vamos a abrir entonces hoy en la Biblia, vamos a estudiar sobre algo llamado la doctrina de bautismos. Y es que la Biblia coloca, agrupa bautismos en toda una doctrina. Y eso se encuentra, la base bíblica, se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, donde nos habla sobre las doctrinas de Cristo. Vamos a tomar el tiempo para leerlo entonces. En el libro de Hebreos, en el capítulo 6, yo quiero aprovechar este día de enseñanza para cubrir esta doctrina de bautismos. Tal vez no nos va a alcanzar todo el tiempo de una sola lección para hablar de los diferentes bautismos que son necesarios para nosotros, pero vamos a colocar un fundamento desde la palabra. Hebreos en el capítulo 6, y yo quiero leer desde el versículo 1. Hebreos capítulo 6, desde el versículo 1. Lo voy a leer. Dice así, verso 1 y versículo 2 hasta el versículo 3. Dice, por tanto, no dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de las doctrinas, ¿no? De la doctrina de Cristo. Como mencionamos en otra oportunidad, existen doctrinas de hombres, existen doctrinas de demonios, pero también existe lo verdadero, la doctrina de Cristo. Y vamos a ver entonces a qué se refiere con esta doctrina. La doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez. Y aquí comienza a mencionar las diferentes materias que toca la doctrina de Cristo. Fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Estoy hablando de los puntos que toca la doctrina de Cristo. Cristo habló sobre el arrepentimiento de obras muertas. Jesús también enseñó sobre fe en Dios.
y vemos que fe es una doctrina bíblica, no es un movimiento de este tiempo, como algunos dicen. La fe no es un movimiento, una secta que venga de los Estados Unidos. Jesús era un hombre de fe. Jesús enseñó sobre fe y hay toda una doctrina de la fe en la palabra del Señor. Verso 2. Y aquí entra la doctrina de bautismos. Aleluya. Entonces, en la Biblia nos menciona una doctrina de Cristo llamada doctrina de bautismos. Y estoy llamando la atención a ese plural. Bautismos. Dándonos a entender necesariamente que hay más de un solo bautismo. Doctrina de bautismos estudia todos estos bautismos que son necesarios para la iglesia. En la Biblia hay diferentes bautismos, tanto en el Antiguo Testamento. En el tiempo de Jesús estaba Juan el Bautista bautizando, pero vamos a estudiar 3 bautismos que son para la iglesia. Más adelante vamos a ver entonces que el bautismo de Juan no es para la iglesia. El bautismo de Juan es diferente a los bautismos que fueron dejados para la iglesia. Y vamos a estudiar 3. Voy a mencionarlos ahora. El primer bautismo que la Biblia nos habla es el bautismo en el cuerpo de Cristo, que esto sucede cuando nacemos de nuevo. Luego está el bautismo en aguas, que vamos a estudiarlo hoy, y su base bíblica está en Mateo 28, verso 18, donde Jesús mismo, él estableció esta doctrina, esta práctica, de bautizar a los discípulos. Mateo 28, verso 18 y 19, Jesús ordenó a sus discípulos, y nosotros también somos sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio. En Mateo 28, 18 dice, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos. Y aquí entonces Jesús habla acerca del bautismo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, es la cita bíblica, la base bíblica para el bautismo en aguas está en Mateo 28, 18 y 19. Y el tercer bautismo disponible para la iglesia es el bautismo con el Espíritu Santo. Bautismo en el cuerpo de Cristo, bautismo en agua y bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Entonces nos damos cuenta que son diferentes cosas. El ser bautizado en el cuerpo de Cristo, el ser bautizado en agua y el ser bautizado con el Espíritu Santo. Vemos entonces que ya son 3 bautismos diferentes. Entonces, esta doctrina de bautismos muy bien aparece en plural porque hay más de un bautismo. Y luego, para terminar el versículo, la otra doctrina es la doctrina de imposición de manos. Jesús mismo practicaba la imposición de manos, colocaba las manos sobre los niños y los bendecía, por ejemplo, imponía las manos sobre los enfermos y ellos eran sanados. Había una doctrina de imposición de manos para separar a las personas para el ministerio. El uso de la imposición de manos también es para impartir una bendición. Entonces hay un uso el día de hoy también para la imposición de las manos el día de hoy. Luego hay 2 doctrinas que son finales, que son la de resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces Jesús, por supuesto, enseñaba acerca del día de la resurrección, hablaba de un juicio final, ¿no? Entonces, estas doctrinas apenas los estoy introduciendo, ¿no? Cuando estudiemos con nuestro estudio bíblico, nuestro instituto bíblico, allí vamos a tomar el tiempo para estudiar todos, un curso de doctrinas bíblicas. Y ahí sí podemos explayarnos con más amplitud y detenernos en cada una de estas doctrinas y explicarlas cada una de ellas. Y que son muy necesarias el día de hoy de tener una comprensión sobre estas doctrinas
para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, vuelva a estas doctrinas que son las doctrinas que Jesús dejó para base o fundamento para el cuerpo de Cristo. Cuando no se tiene una comprensión de la doctrina de Cristo, ahí es donde se abre espacio para las diferentes doctrinas de hombres, usos y costumbres, cosas que Jesús no dejó que la iglesia siga. Pero bueno, volviendo a nuestro asunto, estamos hablando de la doctrina de bautismos. Y vamos a tocar en específico el bautismo con agua o bautismo en agua. Vamos a también mencionar un poco sobre el bautismo en el cuerpo de Cristo primero y después bautismo en agua. Muy bien. Verso 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Bueno, gracias a Dios. Esta noche es una noche de permisión de Dios para hacer esto. Estamos para tocar este asunto y enriquecernos en esta hora. Entonces, ya con esta comprensión, yo quisiera ir al libro de Marcos capítulo 16. Y en Marcos capítulo 16 surge una controversia. Marcos capítulo 16. Y qué bueno es tener la comprensión de la palabra para corregir excesos en la enseñanza, algunas prácticas, sobre todo, pero también establecer, ¿no?, y aclarar cada punto de la propia palabra de Dios. En Marcos capítulo 16, en el versículo, cuando Jesús se presenta a sus discípulos y está dándoles la gran comisión, versículo 15 en adelante, Marcos 16, versículo 15, Jesús está diciendo estas palabras, ¿sí? Por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego menciona las señales que acompañarían la predicación del evangelio. Gracias a Dios, es el mismo evangelio que nosotros estamos predicando el día de hoy. Amén. Por lo tanto, debemos tener expectativa que las mismas señales acompañen la predicación, porque es el mismo evangelio. Gracias a Dios. Aleluya. Aleluya. Creemos en milagros, creemos en sanidades, creemos que hay autoridad en el nombre de Jesús, que hay las señales de hablar en otras lenguas, creemos en el bautismo con el Espíritu Santo para el día de hoy y las manifestaciones del Espíritu Santo también. Entonces, seguimos en este asunto y vemos aquí una duda que puede surgir, o bueno, en el lugar donde nosotros estamos estableciendo la obra, hay una creencia un poquito salida, bueno, un poquito mucho salido de la verdad, donde distorsionan este pasaje y mencionan que las personas entonces no son salvas sino hasta que sean bautizados en agua, porque la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, dicen ellos, que recién es que uno es salvo. Y luego dicen que es porque es en el bautismo en aguas, en las aguas del bautismo, que las personas entonces lavan sus pecados. Y finalmente entonces sus pecados son lavados en el bautismo en agua. Yo sonrío un poco porque es empujar la escritura, ¿no? Es añadir algo que la Biblia no está diciendo. No está diciendo, por ejemplo, el que creyere y fuere bautizado en agua. ¿No es así? Entonces yo no puedo añadir allí esa palabra haciendo pensar que allí se está refiriendo al bautismo en agua para ser salvo. Eso es añadir a la palabra de Dios. Entonces, hay dudas a veces y necesitamos responder cada duda con la palabra de Dios. Y usted se va a dar cuenta que existe una doctrina que es completa. No estamos creyendo, ¿no? Dicen a veces, llaman a los cristianos, nos miran de reojo y se ríen porque piensan que estamos creyendo historias, historitas, pero nuestra doctrina es o debería ser firme y concreta, que no tenga vacíos. Y entonces, de tal manera que pasamos una impresión de que tenemos una doctrina firme y estable. Usted se va a dar cuenta que yo, mi esposa, no estamos improvisando nada, no estamos intentando añadir
o improvisar interpretación. ¿Qué será lo que dice aquí? ¿Qué será lo que dice allá? Ah, yo opino esto, yo pienso que dice esto. No, amados, nuestra doctrina es la propia palabra de Dios. Y los puntos donde no se ven claramente, dejamos que la propia palabra de Dios también responda para estos puntos, para que no tengamos una doctrina de hombres. ¿Qué es una doctrina de hombre? Es lo que el hombre piensa. Yo pienso que esto quiso decir esto. Yo creo que Dios quiso decir esto. Yo siempre digo que si Dios quiso decir algo, entonces él hubiera dicho. Dios es tan inteligente o más inteligente que nosotros. Si usted, una persona inteligente, quiere hacer entender algo, usted lo dice claramente o de la forma en que usted quiere que se entienda. Mucho más Dios. Entonces, cuando Dios dice algo, él quiso decir lo que dijo. Gracias a Dios. Muy bien. La gente dice, no, Dios tal vez quiso decir esto. No tenga dudas, no tenga problemas. Lo que está en la Biblia es lo que Dios quiso decir. Amén. Aleluya. Yo voy a decir amén porque yo estoy siendo bendecido con esta verdad. Entonces, cuando la Biblia dice el que creyere y fuere bautizado será salvo, no puedo empujar esta palabra a referirme a bautismo en agua, como si hubiera el único bautismo en la Biblia y por lo tanto sería el único al que estuviera refiriéndose. ¿No es así? Por eso es que yo no puedo mencionar aquí que está refiriéndose al bautismo en aguas, porque existen otros bautismos en la Biblia y los hemos mencionado. El bautismo de Juan, por ejemplo, que era solamente para un tiempo, para un uso, y después pasaría. Y para la iglesia ni siquiera se utiliza el bautismo de Juan. Hay algunas similitudes, pero el bautismo de Cristo o lo que Cristo estableció es diferente al bautismo de Juan. El bautismo de Juan era número 1 para Israel, para preparar el camino del Señor. ¿No es así? Entonces era para un tiempo en especial, hasta antes de la manifestación de Cristo, y era para un pueblo especial, era para el pueblo que viviese en ese tiempo, para que se vuelvan en arrepentimiento, ya que el Mesías prometido estaba viniendo y presentándose para ellos. Y los que creían el mensaje, pues se arrepentían confesando sus pecados. Se da cuenta, el bautismo de Juan tenía un ingrediente, la confesión de sus pecados. Cuando nosotros hablamos del bautismo de Cristo, no tiene ese ingrediente de confesión de pecados. Muy bien. Más adelante voy a mencionar por qué. Lo voy a mencionar ahora, ¿qué te parece? Entonces usted cuando se bautiza en agua, usted no necesita confesar sus pecados pasados, porque como hemos visto en el nuevo nacimiento, todos tus pecados fueron perdonados. En el libro de Colosenses, en el capítulo 2, ¿no? Que hemos leído, dice que él anuló el acta de los decretos que eran contra nosotros. Los quitó de en medio y lo clavó en la cruz de Cristo, ¿no? Y a vosotros, ¿no? Que estaban en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida perdonándoos todos los pecados. Entonces, según la Biblia, cuando yo nazco de nuevo, yo ya he sido perdonado de todos mis pecados. Aleluya. Y puedo comenzar toda una nueva vida en Cristo con el registro en blanco. Gracias al Señor. La sangre de Cristo me purificó de todo pecado. Y aquí ya lo introduzco. No es el agua del bautismo el que me limpia mis pecados. Es la sangre de Cristo la que me limpia de todos mis pecados. Oh, gloria a Dios. Seguimos avanzando. Entonces, el bautismo de Juan era bien diferente, aunque tenía algunos parecidos. Por ejemplo, nosotros también utilizamos agua, pero no tenemos el requisito de que sea un río, o como algún cristiano bien tradicional dijo, no, tiene que ser en el río Jordán, porque si no, no es un bautismo verdadero, ¿no? Mi anhelo es ir hasta Israel y bautizarme en el río Jordán, como añadiendo propiedades, algo especial que el agua del río Jordán tiene para que
recién sea valedero o tenga mayor relevancia. Amén. Amados, el río Jordán tiene la misma, es agua, tanto como el río de algún cercado o con el que llenamos una piscina. Es agua. Y era apenas un llamado, ¿no?, de arrepentimiento, y los que se bautizaban en el agua del río Jordán, pues estaban dando señal a Dios de que se estaban arrepintiendo, volviendo al Señor y preparándose para recibir a su Mesías. El bautismo de Juan también era de Dios, no era que era de Juan, era un bautismo, Dios mismo le dio, Dios mismo lo mandó a bautizar. El propio Jesús preguntó, ¿no?, ¿con qué autoridad hace esos milagros? Jesús dice, bueno, yo también les haré la pregunta. Entonces, ¿el bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios? Y ellos se pusieron a preguntar, bueno, si decimos que era de los hombres, van a empezar a apedrearnos, porque ellos todos consideran que Juan era un hombre de Dios. Pero si decimos que el bautismo de Juan era de Dios, nos va a decir, ¿y por qué no le creyeron? No es así. Entonces Jesús lo colocó en una posición donde ellos prefirieron decir, no sabemos. Entonces yo tampoco les digo con qué autoridad hago las obras que hago. Aleluya. Entonces el bautismo de Juan fue dado por Dios para Juan, y él bautizaba, ¿no?, de manera diferente, ¿no?, en el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vemos algunas diferencias, aunque también utilizamos agua. Muy bien. El bautismo de Juan tuvo su tiempo de uso, de presencia, pero después caducó. Pero Jesús instituyó algo diferente. De hecho, el cristiano, el cuerpo de Cristo, tenemos solamente 2 sacramentos. Bueno, el catolicismo tiene 7 sacramentos, 9 sacramentos me parece, pero nosotros solamente tenemos 2. ¿Cuáles son estos? El primer sacramento o ordenanza, ¿no?, es el bautismo en agua y la cena del Señor o la Santa Cena. Esos son los 2 únicos ordenanzas que el Señor Jesucristo mismo instituyó para la iglesia. Nosotros no tenemos penitencia, ni confirmación, ni Eucaristía, no. Nosotros solo tenemos estas 2 que el Señor Jesucristo nos instituyó. Nosotros no realizamos primera comunión. Aleluya. Gloria a Dios. Ni la extrema unción. Bueno, volviendo a nuestro asunto entonces, dentro de las prácticas que el Señor Jesucristo estableció para su iglesia, son estas 2, que son el bautismo en agua, que es necesario de hacer solamente una vez, si es hecho de la manera que debería ser, con el entendimiento que debería ser, y el bautismo en agua es solamente única vez, pero la Santa Cena o la Cena del Señor sí podemos hacerlo de manera continua. Como iglesia, por lo menos una vez por mes, celebramos la Santa Cena o la Cena del Señor. Muy bien, avanzamos entonces, y en este versículo, entonces vemos que no puede tratarse de bautismo en agua para ser salvo, porque el agua no tiene el poder de limpiar nuestros pecados, pero también porque no solo existe un único bautismo en la Biblia. Vemos el bautismo que Cristo estableció, después nos habla acerca del bautismo con el Espíritu Santo, ¿no?, que seréis bautizados, ¿no?, con el Espíritu Santo. El propio Juan el Bautista dijo, ¿no?, Él es el que os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Entonces existe el bautismo con el Espíritu Santo, y en Hechos 2 vemos estos 120 siendo llenos del Espíritu Santo y hablando en otras lenguas. A partir de ese momento en adelante, también está disponible el bautismo con el Espíritu Santo para todos aquellos que creen. Y dejé el último, pero voy a estudiarlo ahora, que es el bautismo en el cuerpo de Cristo. Entonces vamos a estudiar el bautismo en el cuerpo de Cristo para ver si tiene base bíblica, y por supuesto que la tiene. En Primera de Corintios, en el capítulo 12, primera carta a los Corintios, capítulo 12, vamos a entender a qué se refiere la Biblia con el bautismo en el cuerpo de Cristo. Y usted va a entender
que el bautismo en el cuerpo, pastor, nunca había escuchado de ser bautizado en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo hago para bautizarme en el cuerpo de Cristo? No necesita preocuparse. Si usted recibió a Cristo en su corazón y nació de nuevo, usted ya fue bautizado en el cuerpo de Cristo. En el momento en que usted recibe a Cristo, aleluya, usted fue unido a Cristo. Usted es hecho parte del cuerpo, es puesto dentro del cuerpo de Cristo y se torna un miembro del cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza del cuerpo. Aleluya. Vamos a leer 1 Corintios en el capítulo 12 y vamos a leer en el versículo 12. Dice así, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo. Bueno, así también Cristo. Versículo 13, preste mucha atención. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, ¿dónde? En un cuerpo. Entonces, cuando nacemos de nuevo, y usted lo va a ver más, con más claridad más adelante, el Espíritu Santo nos unió al cuerpo de Cristo, nos sumergió al cuerpo de Cristo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, dice que el Espíritu Santo nos unió o nos bautizó dentro del cuerpo. Aleluya. Sea de la nacionalidad que usted sea la condición económica que usted tenga, todos fuimos unidos al cuerpo de Cristo y pasamos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Qué maravilloso realidad. ¿Sabe? Por eso es que la Biblia, usted va a entender ahora por qué las epístolas de Pablo repiten continuamente esta expresión. En Cristo, en Él, ¿no? Con Cristo, porque fuimos unidos a Él. Esta es nuestra nueva realidad. Comienza a desarrollar este mismo entendimiento en su mente, esta misma realidad en su mente. Yo estoy en Él. Fuimos sacados del mundo y ahora estamos en Cristo. Aleluya, es una nueva realidad. Estoy unido a Él. Aleluya. Usted y yo estamos unidos a Cristo. La misma vida que sustenta la cabeza es la misma vida que pasa y sustenta cada miembro en particular. Aleluya. Esa es una preciosa verdad. Entonces, la Biblia dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. ¿Se da cuenta esta expresión? Usted está en Cristo. Un día que estuve compartiendo con una persona que su esposo era testigo de Jehová, él dice para ella, es lo mismo, tenemos la misma Biblia, tenemos las mismas creencias, creemos lo mismo que ustedes. Y ella, gracias a Dios, es cristiana, pero él siempre intentó influenciarla. Y un día leímos de su Biblia, testigo de Jehová, ese pasaje, 2 Corintios 5:17, y dice así, si alguno está con Cristo, es una nueva criatura. Y bueno, no parece tan diferente. Pero cuando uno entiende esta verdad, que cuando uno nace de nuevo, fue unido al Señor, fuimos puestos dentro del cuerpo de Cristo, allí sí hace una gran diferencia. El decir, alguno está con Cristo, es una nueva criatura, alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Allí sí vemos qué diferencia grande hace, porque nuestra realidad espiritual ha cambiado. Yo no estoy solamente con Él, yo estoy en Él. Aleluya. Estoy dentro de Cristo. Aleluya. Entonces, lamentablemente, no solamente la Biblia del testigo de Jehová, las creencias diferentes en los diferentes grupos, sin darse cuenta, niegan ciertas verdades de la palabra, y es por eso que los cristianos seguimos diciendo, solo en Cristo hay salvación, y nos llevamos la culpa de que decimos que solo nosotros tenemos la verdad. Bueno, pues sí, tenemos la verdad, porque nos aferramos a lo que la palabra dice, tal como ella dice, sin añadir
interpretaciones de hombres, sin cambiar nada. Nosotros seguimos a Cristo y solo Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Amén. Aleluya. Entonces usted va a encontrar muchos pasajes o versículos en las epístolas, principalmente de Pablo, donde nos habla de esta condición. En Él, por ejemplo, Efesios 1:3 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Aleluya. En Cristo Jesús. Pablo hablaba desde esta nueva realidad. Aleluya. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces las personas no toman atención a estas repeticiones, pero es porque está traduciendo la realidad de por qué es que fuimos bendecidos. Porque estamos en Él. ¿Por qué es que todo lo puedo? Porque Él me fortalece. Yo estoy en Él, estoy unido a Él. Aleluya, gracias a Dios. Le hago un desafío entonces, usted que ama la palabra y es un estudioso de la palabra, en las epístolas principalmente de Pablo, pero también en Santiago, en Juan, en Pedro, aparecen estos versículos que nos hablan de lo que nosotros tenemos por estar en Él. Son más o menos 160 versículos. ¿Qué le parece? Pero que van a cambiar realmente tu manera de pensar acerca de usted mismo. Aleluya. Yo estoy en Él y en Él, gracias a Dios, todo lo puedo. En Él he sido bendecido. Aleluya. En Cristo, la bendición de Abraham me alcanza a mí. Oh, gloria a Dios. Y usted entonces empieza a pensar de una manera diferente. Y yo le digo, esto va a hacer una gran diferencia en su caminar cristiano. ¿Sabe? Yo siempre menciono que de la palabra de Dios necesitamos creerla y tomarla como si fuera verdad, aunque es verdad, que se vuelva nuestra verdad también. Porque Jesús mismo está considerando esto como real, que estamos unidos a Él. No es un juego, no son palabras bonitas, es una realidad y el propio Cristo las está considerando así. En el libro de Hechos, en el capítulo 9, había uno que estaba persiguiendo a la iglesia. Su nombre era Saulo y había pedido cartas para ir a Damasco y allí tomar presos a aquellos que eran del camino, aquellos cristianos que habían aceptado a Cristo en sus corazones. Él estaba en su celo, que era fariseo, estaba yendo persiguiendo a estos que se habían convertido y estaban en Damasco. Entonces dice él en su testimonio que los obligaba a blasfemar. Entonces él llevaba unas cartas que le daba autoridad para ponerlos en la prisión si no hacían esto. Usted sabe el pasaje. En el camino a Damasco, una luz resplandeciente, más brillante que el sol, hizo que él caiga a tierra. Y una voz, que era Cristo mismo hablando, que le dijo así: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preste atención. Jesús no dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mis cristianos? Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mis discípulos? Él dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Prepárese para animarse. Aleluya. Cristo consideró que todo aquel que está en Cristo ha sido unido a Él y es cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Entonces, si persiguen a tu cuerpo, te persiguen a ti, ¿sí o no? Si usted nos dice, ay, el ladrón me está persiguiendo mi cuerpo, está persiguiéndote a ti, entonces, porque tú y el cuerpo y la cabeza son tu ser. Jesús consideró a los cristianos en Damasco como miembros de sí mismo, miembros de su cuerpo, y el que se levanta contra sus discípulos que están unidos a él, lo están siguiendo, persiguiendo a él. Por eso es que Jesús le dijo a Saulo: tú me estás persiguiendo a mí. Aleluya. El que se levanta contra ti, se levanta contra Cristo. El que habla mal de ti, habla contra Cristo, porque usted ha sido unido a Él. El que te persigue a ti, no solo te persigue a ti, persigue a aquel que es cabeza sobre ti. ¡Aleluya!
Gloria a Dios. Amados, con este entendimiento, usted no puede salir a la calle cada domingo o cada día de semana arrastrando los pies. Usted es algo poderoso sobre la tierra. Aleluya. No lo digo para hacer que usted se sienta orgulloso en usted mismo, sino orgulloso por la obra maravillosa que Cristo hizo e hizo por usted y por mí. Es por Él. No hay nada por qué enorgullecernos en nosotros mismos. Es por Él. Por eso es que no es tomar un orgullo, es para levantar alabanza para Él en acciones de gracia, porque Él hizo esta obra a favor de nosotros cuando aún ni le conocíamos. Qué maravilloso. Cuando usted nace de nuevo, entonces usted ha sido unido o bautizado en el cuerpo de Cristo. Gracias a Dios. Vamos a ver otro versículo para que no tengamos solamente la base bíblica en un pasaje. Siempre es bueno tener una doctrina saludable, tiene por lo menos 1, 2, 3, mínimo 3 versículos para apoyarse y determinar que sea una verdad, para tener más seguridad en lo que creemos. Entonces voy a mostrar un segundo versículo en Gálatas en el capítulo 3, que nos vuelve a mencionar sobre el bautismo en el cuerpo de Cristo. Gálatas en el capítulo 3. Y vamos a leer entonces para mostrar que esto sucede cuando nacemos de nuevo. Gálatas 3:26 nos dice así. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Oh, aleluya. Estamos unidos a Él, fuimos bautizados dentro y estamos revestidos de Cristo. Aleluya. Ya no hay griego ni judío, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aleluya. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y en Gálatas 4 nos dice que somos tan herederos así como Isaac, así nosotros somos herederos de la promesa que Dios le dio a Abraham. Yo no sé usted, pero comience a considerarse entonces el bendecido y favorecido, porque la bendición de Abraham está sobre usted. Aleluya, no tiene cómo no prosperar en este mundo cuando usted entiende que porque usted está en Cristo, la bendición de Abraham está sobre tu vida. Aleluya. Deje de pensar negativamente, deje de pensar pesimista y al contrario, tome lo que la palabra dice y diga para usted mismo, todo lo que mi mano toca prospera, porque la bendición de Dios me hace prosperar. Aleluya. Usted va a empezar a ver la vida diferente cuando usted toma la palabra en serio y la toma para usted. Aleluya. Esto que está en la Biblia tiene que salir de la Biblia y estar escrito en nuestros corazones. Y es allí cuando ello comienza a producir un efecto en nosotros. Si queremos que la Biblia funcione para nosotros, tenemos que creerla. Gracias a Dios, así de práctico. Créala primero y usted verá los efectos de esta palabra haciéndose realidad en su situación, en sus circunstancias. Yo sé que usted está siendo bendecido, pero necesito avanzar, porque si no el tiempo nos gana. ¿Se da cuenta que la Biblia hablaba mucho acerca del bautismo en cuerpo de Cristo? ¿Se da cuenta que la Biblia nos dice que cuando nacemos de nuevo fuimos bautizados en Cristo Jesús? Todos los que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en Cristo. Y usted puede decir continuamente para usted, Señor, te doy gracias porque estoy en Él, estoy en Cristo. Te doy gracias porque fui unido a Él. Por eso es que Jesús utilizaba este simbolismo de la vid. Juan 15, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos o las ramas, porque fuimos unidos a Él. Aleluya. Fuimos unidos. Él es el tronco y nosotros somos las ramas por el medio del cual vamos a expresar el fruto. Entonces, ¿por qué es que Jesús utilizó esta simbología? Porque era lo que espiritualmente ha sucedido.
Cuando Cristo fue levantado y nosotros hemos aceptado esa salvación, fuimos injertados en Él. Aleluya. Y estamos unidos a Él. Y la propia vida de Dios fluye a través de nosotros. Aleluya. Gracias a Dios. Aleluya. Muy bien. Entonces, la gente se pierde mucho cuando no acepta el evangelio. Y ahora vemos el poder de esta palabra. ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos el bautismo en el cuerpo de Cristo. Tenemos el bautismo en agua. Y tenemos el bautismo con el Espíritu Santo. Yo quiero que usted abra su Biblia en otro pasaje. Tal vez hoy no me va a dar tiempo para terminar y hablar de los 3 bautismos el día de hoy. Sin embargo, quiero dejarle a usted algunas cosas ya claras en nosotros. Primera de Pedro, en el capítulo 3. Y la Biblia nos dice que hay un único bautismo que salva. Aleluya. En el versículo 21 nos dice así: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Entonces hay un bautismo de estos 3 que están disponibles para la iglesia que salva. Aleluya. ¿A qué bautismo se estará refiriendo? Aleluya. Muy bien, para tomar el contexto, vamos a leerlo desde el versículo 20. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Y aquí Pedro va a utilizar una simbología. Algo que necesito mencionar antes de leer el pasaje es la definición de lo que es bautismo. Bautizar, según el entendimiento de los hebreos y la palabra griega baptismo, es el mismo, que significa sumergir. Bautizar significa hundir, ¿no? Y viene de esta comprensión que los que tenían ropa, tejidos en los tiempos bíblicos, pues ellos tenían grandes tinas y hundían las prendas dentro de ese tinte colorido y lo sumergían allí. Esa era la comprensión que se tenía en los tiempos bíblicos cuando se hablaba de bautizar, de hundir o sumergir hasta que lo cubra por completo. Bautizar, por eso es que significa hundir, zambullir, sumergir. Por eso es que nosotros los cristianos no bautizamos por aspersión, que el catolicismo tiene por práctica. Toman a los niños, bebés, y en vez de, no, que es el bautismo de infantes o el bautismo de bebés, que no es bíblico, porque no podemos bautizar a un bebé. Y segundo, la práctica, la forma en que lo hacen, solo toman un poquito, unas gotitas de agua y los ponen en la frente de la criatura. Entonces no está reflejándose en este acto lo que la palabra bautismo significa, porque bautizar significa hundir, sumergir por completo y que lo cubra el agua por completo. Bautizar significa entonces sumergir o colocar algo dentro y hundirlo hasta que lo cubra por completo. Muy bien. Vamos entonces ahora con esta comprensión a leer el pasaje que está en Primera de Pedro, capítulo 3, que aquí va a utilizar una simbología. Cuando usted es bautizado, usted es colocado dentro de algo. Mantenga esa idea cuando leamos este pasaje. Dice así: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces está haciendo referencia, Pedro, a el arca de Noé. Iba a venir un tiempo de diluvios y estaba construyendo un arca para que las personas que puedan entrar dentro del arca se salven. El bautismo que corresponde a esto, ¿se da cuenta? Con la figura del arca de Noé,
que los que entran dentro del arca se salvan, él dice, hay un bautismo que corresponde a esta figura. De los tres que hemos mencionado, bautismo en cuerpo de Cristo, bautismo en el agua y bautismo con el Espíritu Santo, ¿cuál de ellos reflejaría mejor esa simbología de entrar dentro para ser salvo? No puede ser el bautismo con el Espíritu Santo. No, la mejor semejanza es cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, que somos colocados dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, así como la simbología del arca, cuando usted entra dentro del arca, se salva. Cuando usted entra en Cristo por el nuevo nacimiento, usted también es salvo. Usted también recibe porque usted está dentro del arca. El arca es Cristo para usted. Y usted entró a él por el nuevo nacimiento. Entonces, el único bautismo que nos salva es el ser bautizado en el cuerpo de Cristo o nacer de nuevo. Aleluya. Bueno, con esta comprensión podemos entender entonces que cuando leamos Marcos 15, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora ya tenemos la respuesta para esa palabra que aparece allí, bautizarse. ¿A qué bautismo se estará refiriendo entonces Jesús, el que creyere y fuere bautizado? Ya que tenemos una comprensión de esta doctrina de bautismos. No puede estarse refiriendo al bautismo en el Espíritu Santo, porque con el bautismo con el Espíritu Santo usted no es salvo, usted es lleno del Espíritu Santo. Y en el bautismo en aguas usted tampoco es salvo, porque el bautismo en aguas no te salva, porque el propio Jesús lo dijo. Mire, el que creyere y fuere bautizado, si fuera el agua, dice, y fuere bautizado en agua, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Entonces, ser salvo o ser condenado no está en el bautismo, si se refiriese al bautismo en agua, sino en el creer. Aleluya. Amén. El que no creyere sería condenado. Entonces, cuando Jesús estaba hablando acerca de creer y ser bautizados, necesariamente se tendría que referir no al bautismo con el Espíritu Santo, donde eres lleno, ni con el bautismo en aguas, sino al bautismo en el cuerpo de Cristo, en el cual somos unidos a Él. Y ahora sí lo podemos leer con mucha confianza. Está refiriéndose entonces al nuevo nacimiento. Creer genuinamente y unirse a Él verdaderamente, entonces uno es salvo. Aleluya. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque usted entra y para permanecer salvo necesita permanecer en Él. Aleluya. Amén. Por eso es que hace ese énfasis, el que creyere y fuere bautizado. Y habla entonces de la necesidad de entrar a Él y permanecer en Él. Recuerde, y nosotros, la Iglesia Verbo de Vida, no creemos en una vez salvo, salvo para siempre. No, no, no. Tengo que permanecer en Él. La familia de Noé tenía que permanecer en el arca. Aleluya. Hasta que pase ese tiempo para permanecer salvos. Recuerde, Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aleluya. No es solamente creer y después abandonarme y después, no, porque un día recibió a Cristo, yo creo que se salva porque un día confesó a Jesús. No, 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 no. Dice que el que dice que cree en Él debe andar como Él anduvo. Sin santidad nadie verá al Señor. Y otros pasajes. Entonces, Jesús mismo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, pero también habló de algo. El que no permanece en mí es arrancado y se seca y luego es lanzado al lago de fuego. Muy claro en la palabra de que no es cierto que una vez salvo, eres salvo para siempre. Somos salvos, sí, por gracia, pero necesitamos cuidar para permanecer salvos. Aleluya. Aleluya. Sí, fue su gracia la que te salvó, fue su gracia la que te colocó en la posición de vida, pero necesitamos
guardar, por eso tantas advertencias, no descuidar una salvación tan grande como la que hemos recibido. Y otros pasajes que nos dan entonces el cuidado para no andar de cualquier manera en este mundo. Amén. Aleluya. Entonces, a eso es que Jesús estaba dando énfasis de creer en Él, pero no es solamente creer y vivir de cualquier manera y volver a los viejos caminos, sino a permanecer en Él. Por eso es que habla de ser bautizado, estar en Él y permanecer dentro, permanecer en Él, permanecer en comunión con Él. Entonces, claramente Marcos 15, verso 16 nos da una doctrina equilibrada, nos da una verdad sustanciosa, no deja espacios para especulaciones. Así creemos en Verbo de Vida, amados. Una doctrina que tiene consistencia, que no va improvisando cosas, que no va improvisando. En ese versículo, ¿qué será lo que quiso decir? No, amados, bienvenidos al tiempo de un entendimiento y seguridad en lo que creemos. Aleluya, gracias a Dios. Muy bien, entonces tocamos la doctrina de bautismos, la introdujimos, hablamos del bautismo en el cuerpo de Cristo y la hemos introducido y mencionamos algunas cosas sobre el bautismo en aguas. Yo creo que puedo tomar rápidamente 10 minutitos más para complementar el bautismo en aguas y así dejar para la próxima lección el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Muy bien, aleluya. Entonces, vamos a mencionar que el bautismo en aguas entonces es una ordenanza para aquellos que ya nacieron de nuevo. Una vez que naciste de nuevo y fuiste bautizado en Cristo, ahora eres discípulo de Cristo, hay un segundo bautismo, hay algo que te espera, porque tu Señor dejó esta ordenanza para los que son discípulos de Él, ser bautizados en aguas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos en la palabra la forma en que los discípulos anunciaban el evangelio, también tenían el cuidado de rápidamente bautizarlos en aguas. A los que creían, los bautizaban en aguas. Introducían entonces estas doctrinas y los ponían en la práctica. Y también, poco a poco, en la medida en que iban creciendo en su entendimiento de que la promesa de la llenura del Espíritu no era solamente para los judíos, sino que era para todos, también hicieron de esto, de bautizar, ministrar el bautismo con el Espíritu Santo a los nuevos convertidos también. Muy bien. Entonces, vamos a leer un ejemplo en el libro de Hechos, en el capítulo 19. Hechos en el capítulo 19. Y mencionamos que el bautismo en aguas, ahora estamos hablando del bautismo en aguas, es necesario hacerlo solamente una sola vez si tenemos la comprensión correcta. Hay muchos cristianos que conozco que dicen así, pastor, yo era católico y ahora me convertí al Señor y cuando era católico me bautizaron cuando yo era niño. Ese bautismo en aguas, cuando yo fui niño, ¿ya me vale ahora que estoy en Cristo? Es una buena pregunta. ¿Me vale ahora? Bueno, ya no creo que necesito bautizarme ahora porque yo ya me bautizaron cuando fui niño, ¿no? Y bueno, ya me bautizaron en aguas entonces. Vamos a leer en Hechos 19, versículo 1 en adelante, el pasaje todo. Dice, aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces, Pablo está hablando sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Pablo encontró ciertos discípulos y los quiere llevar a la madurez. Ya recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Ellos dicen, ni siquiera hemos escuchado esto. El único bautismo que ellos participaron fue el bautismo de Juan, hermanos. Estaban desactualizados. Jesús, aquel el cual Juan debía preparar el camino, ya había terminado su ministerio, Juan el Bautista. Aquel que vendría ya vino y ya se fue.
Y ellos todavía seguían con esa práctica del bautismo de Juan. Voy a decirlo de esta manera. Ellos se mojaron una vez, bajaron a las aguas una vez. Dijo Pablo, pero Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, ¿qué dice? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí veo que ellos descendieron a las aguas una segunda vez, pero lo hicieron porque la primera la hicieron equivocado. Amén. La primera se equivocaron porque practicaron el bautismo de Juan, que no les correspondía. Es por eso que hubo la necesidad de hacerlo de nuevo. Para aquellos hermanos que preguntan, pero ¿y el bautismo de infante cuando me bautizaron de chiquito? Tengo hasta mi padrino, mi madrina, aleluya. ¿Ya me vale ahora que soy cristiano? No, porque ese bautismo no fue hecho de la manera que el cabeza Cristo nos ordenó hacer. Usted no fue sumergido por completo. Usted no fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted no calificaba para ser bautizado todavía porque no había nacido de nuevo. Porque para bautizarse en agua, usted tiene que haber nacido de nuevo y ser cristiano, ser un hijo de Dios primero. Y eso lo encontramos en el tiempo de Felipe predicándole al etíope eunuco. Él le pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y el requisito que Felipe le coloca es, si creyeres de todo tu corazón, bien puedes. Entonces, la única condición, el único requisito, yo entiendo que el día de hoy hacemos un discipulado para los nuevos convertidos, demora 6 meses, a veces demora hasta que termine el invierno, ¿no? Pues no vamos a ser tan malos de bautizarlos en invierno. A veces es más práctico tomar un poco de tiempo para tener un tiempo más bonito con la iglesia. Y sin embargo, si las condiciones estuvieran presentes y la persona desea bautizarse, no me importa. Yo quiero bautizarme, aunque no haga calor, no hay sol todavía. Yo quiero bautizarme porque quiero mostrar para todos que Jesucristo es mi Señor y yo soy discípulo de Él. Quiero bautizarme. Bueno, podemos hacerlo. Gracias a Dios. Yo he bautizado, puedo hasta colocar mi ejemplo. Inclusive en campos de arroz, usted no sé si conoce, pero los campos de arroz tienen bastante agua. Entonces, allá en el norte, cuando estábamos predicando, bueno, era nuestro último día en ese lugar y venía un grupo corriendo diciendo, ay, nos hemos convertido y queremos ser bautizados. ¿Y dónde nos podemos bautizar? Decía, pues aquí en el campo de arroz. Entonces, hemos bautizado a personas en aguas, gracias a Dios. Y la gente, tal vez los tradicionales, los religiosos van a poner ¡oh, sacrilegio! ¿Qué han hecho? Han bautizado a estas personas en agua de arroz. ¡Oh, cómo han hecho esa cosa mal! Pero es simplemente una simbología, hermanos. El bautismo en aguas no tiene el valor que muchos religiosos le han puesto, ¿no? Le han puesto de que el agua del bautismo es el que lava los pecados, que el agua del bautismo es que realmente te salva. Estamos viendo, hermanos, que están colocándole, atribuyéndole algún poder al agua para limpiarte, que no tiene. Pero la sangre de Cristo sí tiene. Y usted fue lavado con esa sangre cuando usted nació de nuevo. Aleluya. Aleluya, gracias a Dios. ¿Sabe? Hay gente tan tradicional que cuando se celebra un bautismo en la iglesia, ¿no? Y está una piscina allí, ¿no? Y bautizan a los hermanos primero, ¿no? Hasta dejan que se bañen primero, ¿no? Juegan todo ahí, pero después llega el tiempo del bautismo, bautizan a los hermanos, termina el bautismo, ya nadie se quiere meter a la piscina porque dice, los pecados de los hermanos están allí dentro. Entonces ya nadie se quiere bañar en esa agua, como que el agua tiene más poder que la sangre de Cristo. Entonces hay excesos, ¿no? Hay cosas que han sido añadidas y a veces da risa porque lo crean y lo llevan a serio, hasta quieren pelear por esa posición, cuando están colocándole poderes mágicos al bautismo en aguas que no tiene.
Y hay personas, lamentablemente, que inclusive llevan su vida cristiana así a media boca, como digo, sin compromiso, y solo se comprometen cuando se bautizan en agua en adelante. Y hay otros que ni siquiera quieren bautizarse en aguas porque dicen, pastor, es que porque yo todavía no estoy listo, todavía tengo cosas en mi vida y no quiero dar ese paso de consagración. Qué bueno que considere así el bautismo en aguas, pero te digo, usted no necesita tener el bautismo en aguas presente allí para recién asumir un compromiso serio con Dios. Desde el momento en que usted nació de nuevo, usted ya debe tener asumido un compromiso con el pecado, contra el pecado en su vida. No es solamente después del bautismo en agua que usted va a vivir bien para Dios. Es del momento que usted le dijo sí a Jesús. No necesitamos esperar el bautismo en aguas para recién asumir un compromiso serio. Como siempre me gusta esa canción, he decidido seguir a Cristo. La cruz delante y el mundo atrás. Y ese compromiso usted lo asume desde que viene a los pies del Señor. Aleluya. El bautismo en aguas no te califica para super espiritualidad o realmente un compromiso serio. El compromiso serio usted lo tomó cuando abrió su corazón para el Señor. A partir de ese momento sacamos el pecado de nuestra vida y queremos vivir de una manera que agrada a nuestro Señor y Salvador. Como dice, ¿no? Hay una gran diferencia entre Salvador y Señor. Bueno, el momento en que usted vino a los pies de Cristo, lo aceptó como su Señor y su Salvador. No desde el bautismo en agua. Aleluya. Bien, seguimos porque yo sé que estoy hablando y este audio va a ser escuchado por varios tipos de personas, entonces era necesario mencionar. Gracias a Dios, aunque nosotros sí tenemos un deseo y un compromiso serio con Él y no necesitamos esperar el bautismo en agua para asumir ese compromiso, esa responsabilidad. Aleluya. Ya queremos agradarle a Él. Amén. Y le esperamos que venga por nosotros. Aleluya. Aleluya. Sin embargo, en el bautismo en aguas, entonces, los de Éfeso habían practicado mal esta práctica. Y cuando ellos reconocieron, Pablo tomó tiempo para explicarles, entonces ellos entendieron que aunque se habían mojado una vez, ese bautismo en aguas equivocado no contaba. Y por eso es que volvieron a bautizarse de nuevo y de allí en adelante ya no era necesario volver a hacerlo más, porque lo hicieron con la comprensión y el entendimiento correcto de lo que ello significaba. Muy bien, entonces esto para las personas que tienen dudas, pastor, pero a mí nunca me enseñaron, nunca me explicaron esto, ¿me puedo bautizar de nuevo? Si usted desea, pero que esta sea la definitiva. Y que esta vez sea realmente con la comprensión necesaria y se le explica, se le enseña este discipulado de tal manera que la persona nunca más va a tener dudas sobre su bautismo en agua. Amén. Aleluya. Entonces, bueno, ya que tengo un poquito de tiempo, ¿no? Para terminar el bautismo en aguas, entonces era necesario el arrepentimiento, ¿no? El haber nacido de nuevo, aleluya, y también querer obedecer la ordenanza del Señor Jesucristo. Cuando compartimos esta verdad y mencionamos el verdadero valor e importancia, que es algo apenas simbólico, es un simbolismo del nuevo nacimiento, es una oportunidad para testificar al mundo, pero no te hace o no te califica para nada más. La gente empieza a despreciarlo y decir, entonces si es para eso, entonces no quiero. Pero el tercer requisito para el bautismo en aguas es tu deseo de obedecer. Obediencia al Señor Jesucristo. Que aunque no tiene todos esos poderes mágicos que le habían asumido, aún así, tu Señor espera tu obediencia. Y los que queremos obedecer a nuestro Señor, nos bautizamos por obediencia. Esto es por motivo de conciencia, para usted estar en su conciencia tranquilo, que todo lo que mi Señor instituyó para hacer, yo lo procuré hacer con toda mi devoción. ¿Por qué decimos esto? Porque hay algunos que no les gusta el agua. Pero si usted quiere agradar a su Señor, aquel que entregó su vida por usted, usted va a rendir cualquier sacrificio, usted va a rendir cualquier esfuerzo,
porque Él entregó todo su ser sin reservas. Vale la pena dar un paso de obediencia, inclusive en estas cosas menores. Aunque todo en Dios es importante, porque todo refleja nuestra intensidad de amor al Señor. Entonces, los que quieren obedecer a su maestro en el bautismo en agua, lo llevan seriamente y desean bautizarse lo más pronto posible. Si usted todavía no se ha bautizado en agua, entre en contacto con nosotros. Somos la Iglesia Verbo de Vida. Nuestro WhatsApp es más 51 99 16 41 41 5. Y si está en Perú y podemos llegar a ir a bautizarle, lo haremos, coordinaremos o para realizar algo en la iglesia. Muy bien, tenemos el bautismo en agua y por supuesto es la oportunidad que usted quería o necesitaba para hacer público a todos sus familias, a todos sus familiares, a todos sus vecinos, a todos. Usted testifica a Dios que está presente en tu día de bautismo en agua. Al diablo, aleluya, le sobas en la cara tu partida de nacimiento, aleluya, de hijo de Dios. A los hombres, ¿se acuerda? Jesús dice, me confiese delante de los hombres, pues el bautismo en agua es una muy buena oportunidad para testificar que usted ha nacido de nuevo y ha hecho de Cristo el Señor de tu vida. Para terminar, voy a mencionar lo que significa, y eso está en Romanos capítulo 6. Simboliza nuestra muerte con Cristo, nuestra sepultura. Cuando descendemos a las aguas, el viejo hombre está siendo sepultado juntamente con él. Estamos mostrando el simbolismo de lo que sucedió en el nuevo nacimiento. Y estamos actuando los pasos de lo que sucedió en nuestra conversión. Amén. Morimos con Cristo. Y porque morimos con Él, fuimos sepultados con Él. Y nuestra vieja vida, nuestra vieja naturaleza murió, aleluya, y es sepultada con Él. Y el levantar de las aguas estamos simbolizando que el que se levanta de esas aguas es una nueva persona y se levanta para una novedad de vida o una vida nueva. Es entonces, usted está actuando, haciendo un acto de lo que ya sucedió en tu interior. Y de esta manera las personas que están mirando están testificando, están mirando, están viendo tu testimonio de que ahora, por supuesto, usted sale para una vida comprometida con el Señor, porque Jesús dijo, hagan discípulos. Usted también está aceptando aprender de su maestro, aprender y discípulo de su Señor. Entonces, con estas cosas prácticas, estamos llegando a la parte final. Voy a invitar a mi esposa que se tome un lado conmigo para abrir ahora para el tiempo de preguntas o comentarios. Sean bendecidos en la práctica de la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Muy bien, pueden abrir sus micrófonos, hermanita Giovanita, si usted quiere comentar alguna cosa, alguna experiencia. La hermana Jacqueline, si tuviera también algún comentario o una duda. O si quizás le bendijo, si usted aprendió algo nuevo, qué maravilla. Yo sé que yo aprendí cada vez que escucho acerca de bautismos, uno aprende demasiado y es tan maravilloso. Amén, sí. Bueno, a mí solamente me explicaron solamente dos tipos de bautizo, ¿no? El bautizo del agua y el bautismo del Espíritu Santo. Pero más el primero del bautismo en el cuerpo de Cristo, nunca había escuchado. O sea, lo he leído, pero nunca nos habían enseñado de esa manera, ¿no? De esa manera, ¿no? Sí, y para mí ha sido una enseñanza muy preciosa y sobre todo aprender más, ¿no? Aprender lo que acerca acerca del bautismo en el cuerpo de Cristo. Ha sido muy interesante y sobre todo de aprender, ¿no? Yo me bauticé cuando tenía 15 años. Qué lindo. Me bauticé, porque como conocí por mi mamá el evangelio de niña, pero tomé mi decisión a los 15 años, bautizarme, ¿no?
Y pero sí es cierto, conozco casos de hermanos, ¿no? Hermanas que han aceptado a Cristo, pero no quieren bautizarse ya, y hasta ahora. Tienen muchos años ahí en la iglesia, ¿no? No quieren Ahí, compromiso con pero Dios. sí, no quieren bautizarse. Dice, es la misma respuesta que estaba dando el pastor, ¿no? Que no, que todavía no, que me falta mucho, que tengo que aprender, que Estaba, necesito todavía conocer más del Señor y así, ¿no? Hay muchos, ¿no? Eh, Mi pregunta es, cuando una persona que recibe al Señor, ¿no? Como su Salvador personal y luego se bautiza, pero luego se bautiza y pasado un mes se va de la iglesia y se va al mundo, ya no quiere saber nada de Cristo. Qué es lo que, o sea, qué es lo que pasa en estas personas? ¿Por qué? ¿A qué se debe de que se entregaron a Cristo, se bautizaron, estuvieron un mes en la iglesia y se se fueron? fueron. Ya no quisieron saber más de Cristo, se fueron al mundo, mejor dicho, a practicar nuevamente la vivencia mundana que estaban viviendo antes de conocer al Señor, ¿no? ¿Qué pasa Mm. con esas personas? ¿Realmente no tuvieron un encuentro con Cristo? Hay varias razones por las cuales la gente se va al mundo, se desvía, ¿no? Eh, Ujú. Podemos empezar desde los genuinos, ¿no? De los que sí se convirtieron y sí tenían intensidad para el Señor, ¿no? Hay cosas que suceden, ¿no? Para que se desanimen o para que hayan visto alguna cosa ahí que los hizo de un momento a otro, ¿no? Cambiar así de esa manera. Sucede, ¿no? De los otros casos también, ¿no? De aquellos que no tuvieron una sinceridad en el nuevo nacimiento y bueno, porque les gustó la asociación de la iglesia, la gente, los gente joven, había bastantes jóvenes y se celebró un bautismo, yo también me quiero bautizar, y Por la simplemente por emoción. estar ahí, por la emoción, pero realmente no era un convertido genuino, ¿no? Verdadero, ¿no? También sucede esto, ¿no? Ay, Y es por eso que es fácil proceder para el mundo después que termina esa fascinación, termina eh, ese, esa atmósfera de amistad, ¿no? la semilla que cayó entre los espinos, ¿no? Mucho tiene que ver, ¿no? La forma en que nosotros predicamos el Evangelio y también una vez que alguien se convierte, ¿no? ¿No? Cuando es el nuevo nacimiento genuino, se muestra inmediatamente al día siguiente, ¿no? Al momento de terminar la oración, inclusive la propia persona, usted puede ver algunas evidencias, ¿no? Una paz diferente, El semblante, hasta ¿no? el semblante se cambia, ¿no? A veces no hay Ujú. un cambio aparente, pero al día siguiente o la siguiente conversación usted puede ver realmente un cambio, ¿no? Y es tan lindo cuando usted ve realmente personas que nacieron de nuevo Mm, genuinamente. mm, Estas personas es ujú, necesario disipularlas. Es necesario, no ujú, solo, vamos a asimilarlo, el predicar el evangelio a engendrar una vida, porque eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Así es. Estamos el propio Pablo decía, ¿no? Yo os engendré en el evangelio. Entonces necesitamos tomar ujú, eso así de serio, ¿no? De que las personas que pudieron ser salvas, ¿no? Por medio de nuestro testimonio, de nuestra prédica, ¿no? Hicimos de Y un todo. nacieron de nuevo. Uno no engendra un nuevo bebé y lo deja en el hospital. Bueno, si tiene hambre, que venga a mi casa. ujú, No, usted, usted no hace eso, ¿no? Que lo cuida. ujú, Está en una ujú. posición donde necesita, ni Así siquiera es. sabe lo que necesita. Pero nosotros que sí estamos en el Señor sabemos, necesita de la Ujú, palabra, necesita aprender a orar, necesita saber leer la ujú, Biblia. ¿Cómo va a leer un libro tan grueso de un día a otro? Claro que tiene un hambre, un deseo de aprender y todo eso, Está por pero donde empezamos a leer. cómo enseñar un estudio, ¿no? Entonces, así como el nacimiento natural es importante dar un acompañamiento, estar allí de cerca, ¿no? Porque ujú, es un bebé indefenso, fácil de engañar, fácil, cualquier cosa puede suceder. De la manera espiritual necesitamos entenderlo también de esa forma, ujú, porque no sabe alimentarse por sí mismo, no sabe cómo orar y estamos a veces dejándonos a la aventura, ¿no? A veces, bueno, si no tenemos, ¿no? A veces evangelizan en un ómnibus, ¿no? Y realmente el mensaje es
bajo la inspiración del Espíritu y hay personas que nacen de nuevo, ¿no? Genuinamente, ¿no? Necesitamos por lo menos darle esa recomendación. Busque una iglesia. Tal vez no me vuelva a ver a usted, estamos en un ómnibus público, pero busque un lugar donde usted pueda congregar. Pídale a Dios, Señor, llévame a un lugar donde yo pueda crecer. Estas primeras instrucciones, por lo menos, ¿no? Va a hacer que la persona ahora entienda que hay una responsabilidad en ella, ¿no? Pero si tenemos la oportunidad de alguien que es cercano a nosotros, alguien que vemos continuamente, ¿no? Podemos tomar ese cuidado, ese cariño para nosotros asumir esa responsabilidad y decir, mira, yo voy a encaminarte en estos primeros pasos, ¿no? Amén. Y Amén. el propio Pablo, él decía, ¿no? Tendrán muchos maestros, pero tienen un solo padre. Yo los engendré en el evangelio. Entonces, él mismo con ese cuidado, con ese amor, asumió esa responsabilidad, ¿no? Y realmente sucede verdaderamente estas expresiones que la gente dice, ¿no? Soy su hijo en la fe, ¿no? Soy hijo de la fe de la persona, es mi padre espiritual, dicen, ¿no? Cuando realmente, ¿no? Consideran la importancia que esta persona hizo en la vida de esta persona, ¿no? Y así podemos ser nosotros también para otros, ¿no? Nuestro ministerio no tiene que ser el pastor el único que haga esto. Todos podemos hacer, porque todos tenemos, y para eso nos preparamos, nos equipamos con la palabra. Podemos llegar a ser levantados por Dios a un ministerio tal vez, pero todo comienza con las pequeñas obras, con las obras pequeñas, aunque nada es pequeño en Dios, ¿no? Todo comienza en algún lugar, ¿no? Entonces, así de la misma manera, ¿no? Si Dios, queremos hacer algo para Dios, ¿no? Vamos a hacerlo entonces en todo lo que podamos hacer, ¿no? Y sobre todo con estas personas que se convierten al Señor. A veces la persona, ¿no? Realmente fue genuina en el nuevo nacimiento, participó del bautismo en agua, pero sigue solo, te das cuenta, nunca llegó a asociarse con nadie, lo desprecian porque era nuevo, nadie le habló. Entonces, tal vez también por eso es que vuelven para el mundo, ¿no? Es importante que la iglesia crezca en esta área de expresar el amor de Dios al prójimo. No lo conozco. Oye, ven, ¿qué haces aquí? Mi nombre es tal. Entra aquí. ¿Qué? Mira, qué bienvenido. Hace falta tanto Cariño, cuidado. amor genuino, no solamente en la cabeza, pero inclusive en los miembros, ¿no? Entonces, eso es lo que manifiesta una madurez en el cristiano, ¿no? Cuando el amor de Dios se expresa en nosotros. Entonces, no es tanto el conocimiento bíblico en sí, ¿no? Lo que nos lleva, nos hace ser más espirituales o más maduros. Es apenas poner en práctica el amor que Dios ha derramado en nuestro corazón y actuar desde ese amor, ¿no? Y a veces sucede lamentablemente, ¿no? Gente que hace el esfuerzo, ¿no? Ya, voy a ir al bautismo para participar, a ver si pero si se siente rechazado, no se siente aceptado, inclusive también puede proceder a otro lugar, ¿no? Y volverse al mundo. Lamentablemente también sucede. Pero vamos a hacer todo lo posible y la iglesia aquí en Chincha, por ejemplo, ¿no? Hemos intentado edificar una atmósfera de familia, ¿no? De todos hermanos, todos hablan con todos, nadie se hace un grupito, nadie se separa, todos salúdense, todos, ¿no? Porque eso quiebra, ¿no? Esas resistencias, ¿no? Yo no me junto con este, ¿no? Yo no me hablo con esta, o se miran de mal de un lado para otro. Eso no tiene que haber en la iglesia. Así es. No importa el tamaño de la iglesia, tenemos que cuidar esa atmósfera de familia, de amor sincero, ¿no? Amor fraternal, como la Biblia lo menciona, ¿no? Y ahí es donde va a ser fácil que personas nuevas se sientan acogidas, atraídas y permanezcan para seguir recibiendo de la palabra. Amén. Ya se sienten identificados con la iglesia. Amén. Gracias, pastor. Está muy, muy interesante, una enseñanza muy bonita, una enseñanza que nos ha edificado mucho en nuestra vida espiritual y de esta manera pues seguir creciendo y desarrollándonos para seguir llevando el evangelio al Señor, ¿no? Amén. Gracias, gracias. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, mas nuestro discipulado a cada día se va construyendo, ¿no? Cada asunto va complementando uno al otro y va tornándose algo fuerte, firme, ¿no? No sé si te has dado cuenta,
Giovanna. Giovanita, pero ya hemos hecho, ya estamos por el, no sé qué número es hoy día. Tú tienes anotado en tu cuaderno qué número de lección vamos. Tengo la lección 6. Hemos Lección avanzado, 6, entonces. porque sí, estoy con la lección 6, porque tengo la 1, la 5, la que ha sido de la semana pasada, Sí, y ya esta sería la lección 6. sí, ya hemos avanzado Entonces nos bastante. falta, mira, la próxima lección vamos a hablar sobre el bautismo con el Espíritu Santo, luego vamos a hablar sobre familia, ¿no? Y después nos toca un asunto que es diezmos y ofrendas, me parece. Diezmos y ofrendas. Y la última que es sobre eventos del tiempo final, ¿no? Donde hablamos un poquito sobre el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Para que este discipulado toque cada parte vital del cristianismo. ¿Qué? Y es solamente un inicio. Uy, estoy... No sé si la hermanita Jacqueline tiene alguna pregunta. No te preocupes si tienes que hacer, Giovanita, no te preocupes, ya estamos terminando. un ratito me están llamando, sí, un ratito Muy nada bien. más. Ya, Un ratito. ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? No sé Pues si. mientras tanto vamos conversando con Jacqueline. Jacqueline, querida, ¿estás bien? Buenas noches. Oh, qué maravilla. Buenas noches. Buenas noches, Jacqueline. Buenas noches, pastores. ¿Cómo estás? Ay, me enfermé esta semana. Sabes Estuve que mal. es este cambio de clima, ¿no? Este cambio de clima muchas veces nos atrapa así, nos viene esta gripe, está intentando gripar. No, lo peor de todo es que no me enfermé de la gripe, sino del estómago. Ah, ya. Me Pero ¿cómo enfermé del estás tú? estómago. ¿Qué te Ya, pareció el estudio? Muy bien, gracias a Dios. Yo solamente tengo dos clases que estaba discipulado, nada más. 2 clases. Ya. Lo vamos a poner en YouTube para que puedas, si quieres recuperar las clases, ya puedas ir directamente al canal de YouTube y puedas retomar. ¿No? Yo todavía no los he subido y todavía, por eso que todavía no lo he hecho disponible a los hermanos para que puedan verlo, pero estoy intentando primero coleccionar cada lección, vamos a editarlo y recién voy a subirlo a YouTube. Entonces téngame paciencia, tal vez en mayo pueda tener un tiempito libre para hacer, subir todas las lecciones del discipulado que hemos grabado en el canal de YouTube, para que si hay alguna lección que te faltó o te gustó y quieres volver a escucharlo o recomendar a otros, pues lo pueden hacer así y acompañar cada lección del discipulado. Ya, hermanita Jacqueline, no sé si tiene alguna pregunta de este asunto. Bueno, la verdad que yo todavía no me he bautizado. Solamente Todavía. estoy... Sí. Claro, porque Jacqueline, tú estás siendo alcanzada por Giovanita, ¿no? Giovanita se está predicando la palabra. Sí. Muy bien. Sí, sí, como les digo, ¿no? Con ella me conozco desde que tengo 7 años. La verdad que es vago, no me acuerdo si me llegué a bautizar cuando estaba en la iglesia. La verdad que no me acuerdo. Parece que no, ¿no, hermana Yoba? Creo que sí te bautizaste. Creo que sí, Sí te, ni te me bautizado, te bautizaste junto con Carmen, creo, ¿no? Magali, con Carmen, con Ya ve. Stephanie. Sí, es que lo que pasa es que ellas estaban cuando tenían 16 años, no, menos, 15, fue 14, ¿no? Ajá. Como a los 14 años ellos se bautizaron porque teníamos un programa de compasión internacional. Sí. Entonces, allí recibían también el estudio y el pastor también, el pastor de la iglesia también les estuvo dando las clases, entonces ellos ahí aceptaron al Señor y tomaron su decisión de bautizarse, ¿no? Muy bien. Sí. Muy bien. Una cosa que nosotros vamos a hacer y hacemos como iglesias también, preparar un diploma o un certificado de bautismo para que lo tengan también de recuerdo los hermanos. Y es muy bueno guardar su certificado de bautismo. Entonces, hermanita Jacqueline, entonces, ¿tiene alguna duda, alguna pregunta sobre este asunto? No sé si entendió la parte de haber sido bautizados en el cuerpo de Cristo y mencionar que ahora usted está unida a Cristo. Y esto Jesús mismo lo está considerando como una verdad, así que vale la pena nosotros también considerarlo como una realidad, una verdad para nosotros también, ¿no? ¿Sí? Bueno,
Yo tenía entendido solamente sobre el bautismo sobre las aguas, como Juan. El que nos ha predicado hoy día no estaba enterada y la verdad tampoco no busqué información, se podría decir. No estaba enterada, fue algo nuevo para mí. Te ha bendecido entonces esa parte de la palabra, ¿no? Ujú. Qué bien, gloria a Sí, Dios. sí. ¿Quedó claro o quieres algún? Está suficiente. Jacqueline, No, dígame. cuando no entiendas algo, cuando quieras hacer alguna pregunta, toma nota y cuando termine, Apunta tu pregunta. apunta y puede preguntar, que para nosotros va a ser un gusto, un placer poderte sacar todas las dudas. ¿Ya? Ujú. A veces tenemos Ya, preguntas ya. en el momento y no podemos interrumpir, entonces le escribe tu pregunta y cuando se Ujú. termine o haya una oportunidad, pues ahí, así yo tenía una pregunta aquí en mi cuaderno y lo presentas y así todas las dudas se disipan y te podemos así traer entendimiento tal vez en alguna área que necesitas responder, ¿no? La duda, ¿ya? Ya, pastor. Entonces voy a estar más atenta en ese aspecto de las preguntas. Muy bien. Muy bien, Muy hermanita bien. Jacqueline. Entonces, antes de terminar, vamos a orar por ti, vamos a orar por tu salud, por tu estómago. Es tu estómago, ¿no? El área de tu... Sí, estaba mal, como le digo, desde el martes. Bueno, no sé si puedes poner tu propia mano en tu vientre, en tu estómago. Exacto. Y Ajá. mientras tanto, mi esposa y yo, levanta Giovanita ahí, todos unidos, vamos a orar por ti, ¿ya? Ya, Amén. pastor. Padre amado, en esta noche, según tu palabra, así como el centurión, no necesitas llegar a mi casa, envía tu palabra y mi criado será sanado. Señor, nosotros con la autoridad que nos ha sido dada en el nombre de Jesús, enviamos palabra de sanidad sobre el cuerpo de Jacqueline y declaramos sanidad ahora mismo, Sí, Señor. cubriéndola por completo. Y su estómago, Señor, recibiendo virtud sanadora. Vida de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, su estómago, todo su parte de digestiva, Señor, toda dolencia, todo dolor. En el nombre de Jesús declaramos sanidad sobre ella. Y te damos las gracias, Señor, por confirmar tu palabra ahora mismo. En nombre de Reprendemos Jesús. todo dolor, reprendemos toda infección y que todo eso pase en el nombre de Jesús. Y te doy las gracias, Padre amado, por tu poder, tu virtud sanadora. Sintiendo ahí, ella sintiendo tu presencia ahora mismo, Señor, en su cuerpo, en su ser, en su casa. Que eres tú, Señor, presente allí, sanando su cuerpo, fortaleciéndole. Su cuerpo reciba virtud, fortaleza. Y en el nombre de Jesús es sanada. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilla. Qué bueno, amado. Amén. Sí. ¿Se sintió mejor, hermanito Jacqueline? Parece que cortó ahí un poquito, pero gloria a Dios, Sí. estamos. Sí, creo Amén. que es el estrés. Oh. El estrés me está. Sí, está. Es el más que todo. Vamos a preparar entonces unos versículos para pasártelos que hablan específicamente sobre nuestra mente, porque es allí donde viene la preocupación y estamos sobrecargados, ¿no? Entonces, Sí, pues. Jacqueline, en estos días, por medio del WhatsApp, Sí. estamos intentando también cambiar para Telegram, ¿no? Que es otro aplicativo. Pero mientras tanto vamos a enviarte entonces, Jacqueline, y para hermanita Giovanita también, ¿no? Ya que vamos a preparar una enseñanza escrita sobre la mente, ¿no? Que es lo más importante que debemos guardar para que no ser más así blancos del estrés, los dardos de Satanás, ¿no? Lanzando preocupación en nuestra mente, ¿ya? De esa manera vas a tener entonces fortaleza y victoria sobre esa área en tu vida. Bien, estamos terminando entonces. Ahora le envío, cuando me mande la pastora los audios, le voy a reenviar los audios de la prédica. Muy bien. Pero la pastora también me envía audios a mi WhatsApp. Ah, ya ves, entonces estás por todos bombardeada lados. por ambos lados. Sí, por todos lados. Amén, Jacqueline. Qué bueno. Pero, escucha entonces, Jackie, vuelve a escucharlos.
te Ajá. vamos a enviar algo escrito. Ya, Ya, Jacqueline. no problema. Chao también, Amén. hermana Yola. Hasta el día domingo, queridas. Día domingo nos encontramos a partir de las 5 de la Amén. tarde. Estén atentas y sabemos que va a ser un domingo espectacular. Entonces, Dios les Amén. bendiga muchísimo. Hasta el día domingo, mis queridas, amadas hermanas. Amén. Bendiciones para Gracias. ustedes en la práctica de la palabra. Bendiciones, pastores. Cuídense mucho. Un abrazo. Bendiciones, Que el un Señor les bendiga. abrazo Nos al vemos, lejos, a la Jacqueline. Bendiciones, hermana distancia. Ahí nos Jacqueline. hablamos. Bendiciones. Cuídate Jackie. mucho, hija. Bendiciones. Cuídense Bendiciones. mucho. Amén. Hasta el Amén. domingo. Amén.